¿Qué tal? Bienvenidos a El Batallón. Ahora sí, lo prometido es deuda. MT4 Pro, que creemos que lo tuneó Bad Guy Audio Reviews o HBB. Eso creemos porque en ningún lado lo ha dicho ni lo ha confirmado, solo aquí viene. Empezamos la review. Primero, ¿qué tan cómodo es? Muy cómodo. Tiene buen tamaño. Yo creo que no importa el tamaño de tu oído o de tu oreja, te va a quedar bien. Se ve muy bonito, llama mucho la atención. Firma de sonido, está muy fácil. Esta es una firma Harman, así la clásica. Graves un poquito elevados, medios un poquito rezagados y agudos un poco elevados. Eso me hace pensar que quizás no lo tuneó HBB porque a él normalmente no le gusta poner agudos. Una queja que tengo siempre de sus audífonos es que los agudos están muy apagados, a excepción de Lolina, que sí me gustaron mucho sus agudos. La verdad es que en los demás siempre me ha quedado de ver. En este no, así es que ahí va, por ese lado va bien. Insisto, firma de sonido es una Harman, subgraves un poquito elevados, nada del otro mundo. Graves medios me gustaron, son muy rápidos y suenan bonito. Los medios son rezagaditos, pero suenan bien. De hecho, me estaba acordando ahorita del Hi-Vis del MS1, destroza los medios de ese audífono. Y agudos elevaditos. Ahí les va mi experiencia, porque eso es lo que quiero compartir. Por eso el título le puse que es el 1000 usos. Lo compré, me salí a la calle y lo usé con mi FIO BTR 3K, que es el que normalmente uso en la calle. Y lo escuché muy relajadito y con los agudos bastante elevados, lo cual a mí me gustó. No sé si sea para toda la gente. Y ya, pues yo sé que en la calle no es un buen lugar para hacer una review, entonces llegué a mi casa, lo conecté a sonó muy bonito. Me gusta mucho es el K3 de FIO. Cosa mala de que no tiene botones de subir y bajar volumen, lo tienes que manejar con tu celular. Y me pasó con que le subía y estaba muy fuerte y le bajaba, y estaba muy bajo, ¿no? O sea, como que brincaba mucho. Me brinqué al Moondrop Dawn Pro, ¿y qué creen? Que en cuanto lo puse me cambió el sonido así brutalmente. Yo pensé que a lo mejor se había hecho el proceso de quemado y había cambiado el sonido. Estuve probando todas las fuentes y por eso es el 1000 usos. Una, si tú eres como yo, que te gusta estar probando tus DACs, tus amplificadores, está muy bueno porque cambia muchísimo. ¿Con cuál me gustó más? Mi favorito fue con para andar en la calle, y en casa con con el FIO Q3 suena hermoso. Entonces, ahí también recomendación. Si tienen alguno de estos, va a ser buen juego. Otro punto a favor de por qué le digo que es 1000 usos. Para monitorearte en vivo está muy bueno porque responde a todo, incluso a la ecualización. Si tú eres de esas personas que les gusta ecualizar, te vas a volver loco con y vas a estarle moviendo y moviendo y moviendo porque lo hace muy bien. Eres gamer, está muy bueno para ser gamer. No necesita tanta amplificación, hablando de eso. La amplificación te lo mueve cualquiera, pero sí te recomiendo que le pongas un dongle DAC, una amplificadora, y que sea, aunque sea el más económico, porque te va a ayudar mucho con los graves. Le falta un poquito de amplificación para que esos graves bien hechos salgan. Gamer, ¿por qué? Está muy bien la separación, digo, para este precio, no lo vas a comparar con uno de $90, pero para uno de $15, yo creo que tiene en aspectos técnicos, de calidad técnica en cuanto a separación, posicionamiento, ahí se va con el Krila. Yo creo que estos dos son los mejores en ese aspecto técnico. El soundstage o la imagen es amplia. Les digo que es medio relajado, pero es algo amplia. Yo lo probé mucho porque me gustó mucho cómo sonaba la canción Afroman de Plastilina Mosh. Si no la conocen, búsquenla, está buena. Tiene unas voces que yo decía que se escuchaban de fondo. Cuando la escuché con escuchaba las voces arriba de mi cabeza y eso me gustó mucho. Entonces por ese lado está muy bien. Otra cosa, algo que le juegue en contra. Si tú tus archivos los tienes en tu computadora y tienes MP3 o por ahí AAC de medio mala calidad, no es para ti. Suenan muy mal, pero muy mal. O sea, esta cosa, yo creo por lo mismo de que cambia tanto con la fuente y lo que le pongas, si tu grabación no es muy buena, no se va a escuchar no muy bien, se va a escuchar horrible. Es más, yo escuchando en Deezer y en Qobuz grabaciones ya medio antiguitas, se nota los detalles. Entonces, solo que tengas buenas grabaciones está muy bien. ¿A quién se lo recomiendo? Pues a esa gente que les digo que les gusta ecualizar o probar sus equipos. Está muy bien. Para monitorearte están muy bien. Curiosamente, yo algo que hago es que si alguno no me gusta o ya lo usé mucho, lo vendo. La verdad es que me lo voy a quedar porque me va a servir para estar probando esto y cuando vengan DACs nuevos, pues también.
Para comparar, yo creo que la comparación directa sería el Moondrop 2. Yo creo que ahí se van. Aunque a mi parecer, este es más cómodo. Entonces, si por ahí tenían problema con el 2 de que era muy pequeño y que a lo mejor no te fuera a quedar bien, este te va a quedar. Yo creo que una pelea entre estos es lo... Miren, no hice un batallón completo de punto a punto porque creo que este es un poquitito mejor que el 2 por todos estos aspectos que les dije. Pero, insisto, si no tienes buenas grabaciones, vete por el 2. Este sí te las perdona. Con este todo se escucha bien y con este no. Este es como de contentillo. Si ya tienes el 2, quédate con el 2, ya no gastes en este. Si ya tienes el Krila, yo te diría que, híjole, no sé, yo me quedaría con el Krila. A menos que te guste hacer todo esto que te platiqué. En ese caso, vete por el Pro, porque aparte creo que es un poquitito más económico. Algo curioso, lo voy a usar para 1000 cosas menos para escuchar música. La verdad es que para escuchar música hay mejores opciones. Por eso este está bonito, pero es algo extraño, al menos para mí. Yo no soy tan fan de la firma Harman, entonces no es para mí en ese aspecto, pero lo voy a usar para muchas otras cosas. Por eso creo que es el audífono 1000 usos económico. Entonces está padre. Hasta aquí la review. Síganos escribiendo, ya tenemos 350 suscriptores. Necesitamos más para poder traer más audífonos. Ya vienen más en camino. Y cualquier duda, estoy tratando de contestar todos los mensajes. Según yo les he contestado a todos. Si por ahí uno se me fue, perdón, pero la plataforma de YouTube luego es medio rara para ponerte los comentarios. Y algunos hasta medio han desaparecido. Entonces ahí una disculpa si nos lo brincamos. Y recomiéndonos con sus amigos, no sean mala onda. Vamos a hacer una estafa, una pirámide, ¿no? Así de, díganle a 3 amigos que se suscriban y que esos 3 le digan a otros 3. No les estamos cobrando, no es estafa, no sean gachos. Y ya van a empezar a llegar los productos que compramos en el 1111. Entonces estén atentos, nos vemos. Adiós. El batallón.